Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de glaucoma neovascular. Va a estar impartida por Mejía, tu servidor, por la doctora Lorena Mejía de tu y de tutor el doctor Rodrigo Mateos. Vamos a la siguiente, por favor. Para empezar, vamos a hablar un poquito de la historia. Vamos a ver que en 1906 Coates describe por primera vez la rubiosis iridis posterior a una obstrucción de vena central de retina. En 1928 Salus describe por primera vez la neovascularización en iris en pacientes diabéticos. Y no es hasta 1963 que Weiss propone oficialmente el nombre de glaucoma neovascular en glaucomas asociados a rubiosis iridis o neovascularización en iris. Para plantearnos dónde vamos a empezar a hablar, acordarnos que el glaucoma se clasifica en ángulo abierto y ángulo cerrado. El glaucoma neovascular va a estar clasificado en los ángulos cerrados secundarios sin bloqueo pupilar con un mecanismo de empuje. Y estos mecanismos van a ser, la siguiente, por favor. Van a ser causados por inflamaciones, hemorragias celulares, formación de membranas o las sinequias anteriores periféricas, que es de lo que vamos a hablar. La definición, el glaucoma neovascular es una forma de glaucoma secundario mayormente asociado a isquemia o hipoxia tisular que se va a caracterizar por una proliferación de tejido fibrovascular en la cámara anterior que va a producir neovascularización en iris y en ángulo iridocorneal y que posteriormente nos va a llevar a un aumento de la presión intraocular. De epidemiología, pues es muy variable. Recordamos que hay muchas patologías que nos pueden dar un glaucoma neovascular. La literatura del Shields y de la academia nos habla principalmente de estas dos entidades, que es la obstrucción de vena central de retina en un 36% y de la retinopatía diabética proliferativa en un 32%. De todos los glaucomas, el glaucoma neovascular va a ser una prevalencia del 3.9% y de los secundarios en un 8 a un 18%. De la obstrucción de vena central de retina, vamos a ver que de estos 60% van a tener rubiosis en iris y 60% van a generar glaucoma neovascular. Y de los de retinopatía diabética, un tercio de los pacientes con rubiosis van a tener retinopatía diabética y 2% de pacientes diabéticos van a generar glaucoma neovascular. Esta es epidemiología a nivel de la literatura, a nivel global. Ante la siguiente, por favor. Encontramos un artículo que habla de la incidencia epidemiológica en el país, aquí en México, que se hizo en el Hospital para Evitar la Ceguera en México, en la PEC, donde se estudió un total, no, antes, bueno, se estudió un total de 450 pacientes para ver la incidencia en México, donde se veía que la principal patología que afecta aquí a la población mexicana es la diabetes. Por lo tanto, la principal causa de glaucoma neovascular en mexicanos era por causa de retinopatía diabética proliferativa. Estaba mayormente asociado a personas varonas y más del 60% llegaban a un estadio ya de 3 de glaucoma neovascular y más del 60% llegaban sin ningún tratamiento previo. O sea, llegaban ya al estudio sin saber que tenían glaucoma, que tenían retinopatía diabética y no tenían ningún tipo de tratamiento. Para hablar de la patogénesis, pues recordar nada más lo que ya dijimos, que es una conjunción de una o varias enfermedades sistémicas que van a condicionar condiciones oculares secundarias al mismo común denominador, que es la isquemia retinánea y la hipoxia. Ya hablamos de la obstrucción de vena central de retina y de la retinopatía diabética. Sin embargo, no son las únicas. Aquí hay toda una lista de enfermedades en la retina que van a causar glaucoma neovascular. Eh, Podemos inferir que la retinopatía diabética, la obstrucción de vena central de retina son las más comunes, pero también tenemos en pacientes pediátricos, por ejemplo, en enfermedad de Coats o en retinopatía del prematuro también puede haber. Dale la siguiente, por favor.
en los porcentajes que ya hablamos, también puede haber en tumores, causas quirúrgicas, habla mucho de pacientes posoperados de vitrectomía o de catarata, también tienen un riesgo de presentar glaucoma neovascular porque se pierde este factor vasoinhibidor, la que sigue, enfermedades inflamatorias y radiación. ¿La que sigue? Ah, este era el estudio. Y se vio que, bueno, ya dijimos, que llegaban en un estadio 3 más del 49%, la visión estaba afectada y pues era más común que llegaran con baja visión en ambos ojos. Para hablar de la teoría de vasculogénesis, nos dice que hay tres teorías principalmente, la de la hipoxia retiniana, la angiogénesis y los vasoinhibidores, donde este esquema nos puede simplificar a grandes rasgos que aquí hay una falta de perfusión, una hipoxia retiniana. Esta falta de perfusión va a causar una liberación de células proangiogénicas, en su mayoría el VEGF. Van a ser estas, las células de Müller, las que van a secretar en mayor medida este factor de angiogénico, proangiogénico, y está esquematizado en estos puntos verdes que van a discurrir por todo el humor acuoso de la cámara posterior a la parte anterior, y van a empezar por la malla trabecular y van a empezar a discurrir hacia la cámara anterior por la malla. Y es aquí donde se va a formar esta obstrucción de la malla trabecular, que posteriormente nos va a dar un aumento de la presión intraocular o las sinequias anteriores periféricas. Y aquí está como empiezan a crecer estos vasos de forma anómala, aleatorizados, sin ningún patrón de seguimiento, y van a empezar a generar la cinequia anterior periférica, posterior. Cinequia anterior periférica, sí. La siguiente. Ah, bueno, y la atrás. Y nada más, pues la angiogénesis que dijimos, las células de Müller van a ser las que se van a encargar en mayor medida de secretar estos factores proangiogénicos y los vasoinhibidores. Decía que cirugías como lensectomías, facos o vitrectomías perdían esa barrera y podía hacer que se discurriera más fácil estos factores proangiogénicos. La que sigue. Vamos a tener que la isquemia retiniana nos va a dar, o la hipoxia retiniana va a dar la cascada angiogénica. Aquí hay otros dos factores proangiogénicos que también hablaba la literatura, pero en mayor medida es el VEGF. Va a haber neovascularización en retina, en iris y ángulo iridocorneal. Y eso nos va a llevar a una disminución del drenaje del humor acuoso, porque esta malla trabecular se va a ver obstruida, un cierre angular y posteriormente un aumento de la presión intraocular. El cuadro clínico pues es muy variado, depende mucho la edad que se presente y la patología que esté siendo la causante, pero normalmente presentan pacientes con cefalea, fotofobia, dolor agudo, náuseas, vómito, hiperemia conjuntival, aumento de la presión intraocular, edema corneal microquístico, pérdida de la agudeza visual, rubiosis severa, neovaso en retina y hemovitrio y fema, porque estos vasos son anómalos, muy delgados y se tienden a romper. Y el curso clínico patológico, la academia refiere 4 estadios, en el que el principal es un ojo sano y el CHIN nos refiere nada más 3, que es preglaucoma o rubiosis iridis, el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de cierre angular. Donde en preglaucoma o rubiosis iridis vamos a encontrar una pío normal, si no es que existe de base un glaucoma de cierre angular agudo. A la exploración física, en la biomicroscopía, vamos a encontrar estos penachos dilatados al azar en el área peripupilar, y estos troncos vasculares van a discurrir hasta el cuerpo ciliar, el espolón escleral y hasta la malla trabecular. En el glaucoma de ángulo abierto, el humor acuoso va a revelar una reacción inflamatoria. Estructuralmente el ángulo va a estar abierto, el aumento de la presión puede ser de manera súbita y se va a crear esta membrana fibroscular en el ángulo y va a haber una obstrucción de la malla trabecular. Y en el último estadio, el del cierre angular, vamos a ver que el estroma va a estar aplanado, puede haber una ectropión uveal y la contracción del ángulo por sinequias anteriores periféricas. Y aquí hay diferentes fotos de cómo podemos encontrar la rubiosis. Es importante no solamente hacer bimicroscopía, sino también pegar el gonoscopio, porque la rubiosis no siempre se tiende a formar principalmente
en el reborde pupilar, sino también puede ser directamente en el ángulo. Entonces aquí vemos neovasos en borde pupilar, en iris y en ángulo, una neovascularización intensa del iris. Aquí hay neovasos en el ángulo y aquí otros estadios y electropeo nubeal. El diagnóstico, pues, es identificar los factores de riesgo, principalmente, ya dijimos, la biomicroscopía, pero no hay que guiarnos solo de esto, siempre pegar el gonioscopio para ver el ángulo, y hablaba de unos estudios de fluoresceína que se metía para ver la fuga de este colorante, que es la angiografía con fluoresceína en el segmento anterior, y la goniografía con contraste. La verdad, desconozco si se sigan haciendo, no los había escuchado yo nunca. De tratamiento, pues principalmente disminuir esa, como está yendo una hipoxia retiniana y hay un aumento de necesidad de oxígeno, pues la fotocoagulación es la de primera instancia. Vamos a ver que va a estar indicada en la primera línea como profilácticos y va a disminuir el riesgo de elevación de la presión en etapas tardías, en el de glaucoma de ángulo abierto y de cierre angular. Y también tenemos los anti-VEGF. La academia habla mucho del bevacizumab, la aplicación de 1.0 a 1.25 miligramos. Va a haber una regresión del glaucoma de la neovascularización del segmento hasta en 48 horas y una reducción de la presión. Vamos a ver el tratamiento de ambos en conjunto, la panfotocoagulación con la aplicación del medicamento, va a prevenir la neovascularización recurrente y hablaba de un efecto adverso de aplicar muchos antiangiogénicos porque decía que en un lapso de menos de 8 horas sí llega a ser contraproducente por el traumatismo que esto genera, la inyección. Esta foto la sacamos de la academia en donde esquematiza un ojo con rubiosis, la aplicación del bevacizumab y después de 4 días cómo hay una regresión de esta neovascularización. De los hipotensores, pues principalmente usar los reductores de la producción del humor acuoso. ¿Por qué no van a estar indicados los análogos de prostaglandinas? Porque pues acordarnos que estos van a drenarse por la vía uroescleral y esta vía va a estar tapada por la membrana fibrovascular. Entonces, aquellos que reduzcan la producción del humor acuoso, como los alfa-adrenérgicos, los receptores agonistas y los... acá están. Y de tratamiento quirúrgico, hablaba de varios. La cirugía filtrante, que es la trabeculectomía, es la que más hablan, pero siempre y cuando antes hayan hecho una panfotocoagulación o la aplicación de antiangiogénicos, y ya con estas tres nos va a dar un control de la piel un 66%. También hablan de las cirugías de drenaje, principalmente de la válvula de Ahmed, y los procedimientos ciclodestructivos, la ciclofotocoagulación transescleral con láser YAG, la ciclofotocoagulación con láser diodo y la ciclocrioterapia. Y este es un estudio que encontramos en el que se hizo un consenso que se le preguntó a 50 cirujanos glaucomatólogos en Japón cuál era el procedimiento que ellos más hacían asociado a patologías de glaucoma. Esta tabla nada más nos compete de glaucoma neovascular, en el que ellos llegaron a un 63% en pacientes que no habían sido sometidos a cirugía. La trabeculectomía como procedimiento quirúrgico es el procedimiento que más hacían después de la implementación de válvulas, la de Ahmed y la de Berbelt. En pacientes con una vitrectomía previa, la trabeculectomía fue también el procedimiento quirúrgico que más se hacía, y en pacientes que ya habían fallado una trabeculectomía, la implantación de las válvulas era la cirugía que más hacían. Y bueno, estas fotos son solicitud que pusiera de mi compañera Sinaí, que ya vio a estos pacientes con glaucoma neovascular aquí en GAU. No sé si ella quiere hablar de los pacientes. El primero es un paciente de Santa Mónica, un glaucoma neovascular secundario a la retinopatía diabética. Esta foto la mandé al médico, pero... y en la foto pues vemos una rubiosis 360, un linfema ya. El paciente pseudofaco tenía una PIO de 34 cuando yo lo vi. No tenía dolor
pero ya se encuentra en PGL. Y el segundo también lo vi en Santa Mónica. También un glaucoma neovascular secundario también a la retinopatía diabética. Tal vez no se ve tanto aquí la rubiosis, pero también tiene, bueno, rubiosis 360. Esta paciente llegó con brillo de 47 y la pupila midriática sin respuesta. A ella sí se le puede ver la retina y todo. Pues hemorragias en todos los cuadrantes. Y ella con una agudeza visual de falta de 12 a 40. Y ahí se ve la hiperemia conjuntival, el edema corneal microquístico, linfema, la rubiosis, todo lo que ya mencionamos. Igual allá. La que sigue. Bueno, eso es una. Sí, es el logo de la familia Mejía. Yo de verdad desconocía que mi apellido tenía un escudo. La doctora, mi prima, la doctora Lorena, es la que sabe. Justamente lo que yo un poco sé es que, como bueno, la mayoría de todos los apellidos latinoamericanos por el de España, y que aparentemente su sí es bastante antiguo. Lo único que sé, y a mí también me lo mandaron y todo lo que me dijeron, no he hecho mucha averiguación. Pero eso sí que viene de España, que me comenta con todos nuestros apellidos, y que es muy común también en esos lados. Gracias. Y sería todo. ¿No tengan alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay algún comentario? Pues, por ejemplo, en ese paciente yo le pregunté, por ejemplo, Hay que tratar primero la causa, ¿no? Cierre angular agudo puede ser por glaucoma neovascular. ¿Qué tipo? ¿Fase qué? 3 o 4 depende de la fase. 3. ¿Cuál es la clasificación? La de Shields, que son 3, ¿no? 3. Bueno, no me acuerdo si es Shields o rubiosis. Ajá. El punto es que es rubiosis, ángulo abierto y ángulo de 3. Eso es lo importante. Entonces, un cierre angular agudo lo vamos a encontrar en un glaucoma neovascular fase 3 y en un glaucoma primario blanco. No, glaucoma por cierre angular agudo. Cierre angular agudo. Cierre angular agudo, cierre angular primario. Entonces, estas dos son urgencias. El nombre es cierre angular agudo, este es cierre angular primario y este es glaucoma neovascular fase 3. ¿Qué tratamiento damos inicial si no tenemos mannitol? Porque todos van a decir que mannitol no, acetazolamida. Acetazolamida. Desde arriba, desde gotas. Por eso los puse acá. ¿En el glaucoma neovascular puedes dar algo? No. Entonces, ¿cuál das? ¿Qué tiene el gritante? Y dorsolamida. Entonces es triple terapia. Entonces tenemos timolol, limonidina y dorsolamida. Preguntas más directas. Paco, ¿qué otro medicamento das en el glaucoma neovascular fase 3? Lo acaba de mencionar el doctor. ¿No? Acetazolamida. ¿Cómo la das? Lo pueden dar máximo 1 gramo, pueden darlo 250. ¿Cada cuánto? Cada hora 6, ¿no? Cada 6 gramos.
¿Qué otro medicamento das de glaucoma neovascular fase 3, agudo? Podemos contarle también a un antihigiénico. Sí, pero antes de eso, gotas. Inflamatorio, exacto. Y este lo damos cada 8 horas. ¿Qué otro medicamento damos? Eso. O atropina. Entonces, este es mi esquema que tú puedes manejar aquí en Gabo Rápido o en donde estés. Timolol, rimolidina, dorzolamida. De estos medicamentos, ahí se lo ponen cada 8 o cada 4, ¿verdad? Entonces, nosotros lo vamos a usar cada 12, nada más. Acetato cada 6, acetato de prednisolona cada 8, TP o atropina. El TP lo podemos dar cada 8 y este lo podemos dar cada 12. Nosotros controlando esto, en teoría ya podemos valorar si inyectamos un antiangiogénico, ¿sí? Pero así yo lo mando directamente con el retinol. Si yo tengo hablando el manitol, lo puedo dar el manitol. Manitol es al 20%. ¿Y lo pasamos en cuánto tiempo? De 30 minutos. De 30. Por los riesgos, ¿no? Obviamente hay que tener cuidado con pedir siempre electrolitos y química sanguínea, ¿no? Con esto, yo controlo una fase 3. Una vez controlada, el retinólogo va a decir si le hace panfoto o si le pone antiangiogénico o lo mete a cirugía. Porque el retinólogo, con el puro antiangiogénico, le puede tratar la neurosis y corregir el cuadro. ¿Ya me entender? ¿Alguna opinión que nos da aquí nuestro retinólogo? Pues en la parte del glaucoma neovascular ya es secundario. ¿Qué pasó algo? ¿Qué creen que va a ser? Pues algo ocular. ¿De la retinopatía diabética proliferativa, lo cual es altamente común acá en este país? Recordando que somos el segundo país con mayor tasa de obesidad, incluso Estados Unidos. En segundo lugar, pues vienen las partes de obstrucción de vena o rama venosa y todo. Ahí es donde viene el famoso glaucoma neovascular de los 100 días, 90, 100 días, correcto, ¿no? Entonces tienen ese periodo de ventana para evitar esto. Todo lo que están tratando es que evitar a llegar a esto. Si ya llegó, pues ni modo, ¿no? Pues hay que tratarlo. Entonces, como decía el doctor Mateos, sí muy importante la parte de del tratamiento tópico. O sea, eso es nuestro periodo de ventana. Normalmente cuando el paciente llega es porque pues, ya tiene mucho dolor, ya está sinequiado, ya la visión está muy mala, etcétera, etcétera. Entonces, con ese tratamiento nosotros podemos comprarnos, como quien dice, tiempo para mejorar un poco los medios, para mejorar un poco el cuadro agudo, porque si el paciente llega así en caliente es muy difícil poder realizar una panfotocoagulación. Ahora, ¿qué sí nos puede ayudar? Los antiangénicos. Los antiangénicos tienen un efecto pues muy rápido dependiendo qué tipo el que estemos utilizando, de alrededor de 24 horas los más efectivos y unos pues alrededor de 4, más o menos 72 horas, 96 horas, que vienen siendo 4 días, 3 días. Entonces, ya una vez que revertimos eso, ahí sí podemos, si nos lo permite, hacer una panfotocoagulación. Y si el paciente lo amerita, cirugía de vitrectomía. ¿En qué pacientes? Retinopatías diabéticas proliferativas, un HB que pues no nos permita dar panfoto, etcétera, ¿no? Entonces, diferentes tratamientos de glaucoma, me imagino que eso lo va a abordar ahorita el doctor. Simplemente, pues, mi aporte, pues, de diferentes lugares. Pueden ir a hacer procedimientos tan invasivos como una evisceración, ¿sí? Si aquel paciente no tenemos absolutamente nada y es un paciente con un ojo ciego doloroso. Ya eso sería así, lo más drástico para hacer, ¿ok? No lo recomiendo, pues ya es algo traumático. Lo segundo que podrían hacer es una alcoholización del nervio óptico. Tampoco lo recomiendo. ¿Por qué? Pues el dolor va a ser solamente momentáneo, lo que ustedes van a responder, tienen que volverlo a hacer y pues cada procedimiento es un riesgo. Lo que sí se recomienda es, si, dependiendo la visión, la expectativa del paciente, la esperanza de vida del paciente y otros factores, es si tiene una visión de más o menos PL, movimiento de manos, aquí el paciente se beneficia mucho. Si estamos en Guatemala, donde no tenemos un láser transescleral y esto, una crio. Si estamos acá, el láser está mucho mejor, menos doloroso,
es más noble, por así decirlo. Si el paciente todavía tiene algo de pronóstico visual, es decir, cuenta dedos, 20/800, etcétera, le va mucho mejor con una válvula. En algunos casos, la trave, que está descrito que también se puede realizar. Y si el paciente todavía tiene aún mejor visión todavía, pues ya podríamos hacer algún otro procedimiento quirúrgico, ¿ok? Entonces, así de mano, ¿qué es lo que les va a llegar? Es el paciente tiene mucho dolor, el paciente ya la agudeza visual ha disminuido, etcétera. Sería lo primero, el tratamiento médico que les acaba de abordar el doctor Mateos. Perfecto, ya una vez que tienen eso, ya su planteamiento secundario, que puede ser el antiangiogénico y la panfotocoagulación, si pueden ver. Y si no, pues cirugía de vitrectomía, ¿no? Listo. A ver, entonces, hablaban de la trabeculectomía. La trabeculectomía, ¿cuándo la podemos indicar? ¿Alguna idea? Valvulado. Ajá. Y tenemos otros dos que no son valvulados. Molteno y Bartley. ¿Cómo se le dice? Molteno y Bartley. Ahora, estos dos son dispositivos no valvulados. Este es valvulado, el que nosotros usamos es el FP7 y el FP8. Sí, ahorita está. FP7 es en el adulto, FP8 es en los niños. ¿Por qué hay una diferencia entre los niños y en el adulto? Por el tamaño y el material. Después de poner una válvula de Ahmed, vamos a abordar el tema de válvula de Ahmed más adelante. Nosotros tenemos una fase hipertensiva a las 6 semanas y en los niños la Tenon hace una fase mucho más fuerte, entonces por eso cambia el material en la FP8 y la FP7. Cuando ustedes vean una válvula de Ahmed, fíjense qué tipo es, si es FP7 o FP8 o S3 y S4, básicamente lo mismo. ¿Va? Pero esta es valvulada. Estas dos no son valvuladas. ¿Por qué elegimos una valvulada o una no valvulada? Porque esta tiene más control. Yo no le tengo que poner un punto de sutura. Y estas dos ponemos un punto. Ajá, porque está drenando. Aparte, estas son más amplias. ¿Cuándo decido poner una sin válvula? O sea, que no esté valvulada. ¿Cuándo quiero que fugue mucho? Cuando son inflamatorios. Porque yo sé que un proceso muy inflamatorio me va a tapar toda la válvula. Y si es valvulado, pongo en riesgo mi dispositivo valvulado. Pero estas dos libero la sutura y entonces ahora sí empieza a drenar. Por eso aquí yo he visto que todavía ponemos esto, yo voy más por acá, es más control. Ya. Y aparte por la indicación, si hay indicaciones para cada uno. ¿Cuándo lo hacemos? En el estadio 3. Estadio 2, por ejemplo, el doctor Pasca, la doctora Sara García, lo ponen la trabeculectomía. ¿Sí? Se pone en riesgo, ¿por qué? Porque en algún momento los vasos van a obstruir. Y tenemos también otros procesos quirúrgicos, cuando ya es inojoso y doloroso, como mencionaba el doctor. Podemos hacer una evisceración, alcoholización del nervio, una ciclocrioterapia. Nosotros en glaucoma hacemos una ciclofotocoagulación transescleral con micropulso, pero usamos una sonda. No es como las habituales, es la sonda G-Probe. Si no tenemos esta sonda, difícilmente vamos a tratar un neovascular. La otra vez alguien me preguntaba, ¿cómo tratar con sonda? Sí, ¿no creo que usted tú? Sí. Hay varios equipos. Tenemos el Vitra, tenemos el ARS y tenemos el Iridex. Infinidad de equipos para ciclofotocoagulación. Pero el Iridex tiene la ventaja de tener esta sonda, la G-Tube, para micropulso y para poder penetrar. Entonces, si ustedes quieren mandarlo a glaucoma, pueden hacer sugerencias. Yo veo el ángulo abierto, sugiero una trabeculectomía, lo mandas con el tratamiento, ¿no? Pero el tratamiento es de retiro. Yo veo el ángulo cerrado, sugiero válvula de Ahmed, no está inflamado.
Yo veo que es un ojo ciego doloroso, antes de hacerle una crio o hacerle una alcoholización del nervio o hacerle una evisceración, propongo una ciclofotocoagulación transescleral con sonda G-Pro. Y ya tenemos tratamientos. Hay que derivar siempre a los pacientes. Los tratamos que ustedes pueden, timolol, doxolamina, brimolidina, acetato de prednisolona, acetabiazol, podemos agregar sales de potasio, nadie me lo dijo, y lo derivamos a retina. De hecho, es más importante que ustedes lo deriven a retina que a glaucoma. Si ustedes ya le dieron un tratamiento así, ya lo derivan directamente a retina. ¿Sí? Porque retina, les repito, si controlan el proceso isquémico con panfoto, con anti-VEGF, puede mejorar mucho la luz. ¿Qué otra duda? No, por ejemplo, cuando ya tiene rubiosis, primero el manejo sería antiangiogénico y el seguimiento, ¿cuánto tiempo esperaríamos para realizar una trave? Bien. Mi duda es, si se le hace la trave cuando hay una rubiosis, ¿no hay mayor riesgo de que esté sangre? No, el tratamiento siempre va a ser de retina. Yo veo, entonces vamos a tratar una cosa. La retinopatía diabética y la oclusión venosa central degenerativa. Son como las dos principales causas, ¿no? Del glaucoma neovascular. ¿Quién sabe la clasificación de retinopatía diabética para contestar esa pregunta? ¿Te la sabes? No proliferativa y proliferativa. ¿Y qué más? Esta se divide en leve, moderada, severa, muy severa. Y la proliferativa es con factores sin características de alto riesgo, con características de alto riesgo y avanzado. Esto es importante. Esto cualquier oftalmólogo lo debe de saber. Leve, moderado, severo y muy severo, sin características de alto riesgo, con características de alto riesgo y avanzado. Y glaucoma neovascular avanzado. Excelente. Y sí, exacto. Y sí, ¿qué más? Desprendimiento de retina. ¿Qué tipo? Fraccional. Excelente. Y ya. Retomando un poquito lo de la pregunta. Como son estadios avanzados, me preguntabas lo del anti-VEGF, forzosamente este tipo de tratamientos, hasta que nosotros controlemos todas estas fases, o el glaucoma neovascular, porque las presiones ya son muy altas, ya lo van a derivar conmigo, siempre y cuando las presiones estén altas. Si yo tengo un ángulo abierto y sigue la presión alta y ya le di el tratamiento retina, yo decido por una trave, no es por tiempo, es por tratamiento de la base de enfermedad. En la oclusión venosa central de la retina, ¿al cuánto tiempo aparece el glaucoma neovascular? 90 a los 90 días. ¿Por qué? ¿Por qué pasa en el de la vena central y por qué no pasa en el de la arteria? ¿Por qué el glaucoma de los 90 días solo pasa en el de la vena central y no en el de la arteria? No, porque es un proceso isquémico prolongado el de la vena y el de la arteria es agudo. En cuanto tú tienes una oclusión de la arteria, dejaste de una hematosis. Se tratamiento al instante. No da tiempo de que el VEGF se estimule. ¿Ah? Entonces, por eso este es aproximadamente entre los 90 y 100 días. ¿Ah? Y el de la arteria no va a pasar eso porque fue súbito, no le dio tiempo al cuerpo reaccionar y estarte mandando el VEGF para hacer lo de la progresión. ¿Qué más? Creo que ya estoy metiendo otros temas. Fabi, ¿alguna duda? Tienen nombres, la cuña de Eishi es la de la membrana fibrovascular en la malla trabecular. Tiene un nombre cuando es por rubiosis, se llama membrana de Eishi. La cuña de Eishi, y tenemos la membrana de Dutch, que esta viene siendo la que cubre la superficie de gris por rubiosis. Estas son preguntas muy para molestar. Yo no voy a ir y te la pregunto. Entonces hay que buscarlas esas porque incluso si las buscas en internet son difíciles. Me acuerdo que a mí me hacían muchas esas preguntas en la residencia de los retinólogos, los retinólogos. Ahí en geografía me hicieron una que me costó mucho encontrarla,
Creo que en algún momento se la pregunta Carlos, ¿te acuerdas? La de Shimizu. Dificilísima de encontrarla, pero un etnólogo me dijo, ya estudiaste geografía, dime cuál es la fase de Shimizu. Dice la anterior, entonces la media anterior. Y lo tienes que buscar en libros viejos, porque ahorita actualmente ya difícilmente la encuentras, ¿no? Exacto. Y esas dos son importantes, la cuña de Eishi y la membrana de Lushi, por si en algún momento la escuchen. ¿Vale? ¿Tienen alguna otra duda? Doc, Mejía, Lore, algo que me dio la clase. Yo estoy en la cámara. Buenísimo, buenísimo. En 24 horas puedes tener una regresión de la neurosis. Yo lo he puesto varias veces y me va muy bien. Doc, ¿qué opinan? Diferentes